Finalizar votación. Muy bien. Compartir resultados. Estos son los resultados de la votación, chicos. Ok. ¿Quién de los que votó por el inciso A nos puede argumentar por qué esa sería su respuesta? Hay un 12.7% que votó por la A, entonces alguien de ese 12% nos puede compartir por qué puso esa respuesta. Y acuérdense que estamos en ensayo-error, chicos. Aquí Sí. no hay nadie Aquí no hay nada, chicos, se vale a Para eso estamos. A lo mejor la respuesta que les damos nosotros no es la correcta. Y alguno de ustedes tiene una argumentación más verdadera, porque es una interpretación que estamos haciendo nosotros. No tenemos tampoco la respuesta correcta, porque eso va a depender de ustedes. Porque si les decimos, no, es que la respuesta correcta es la A, y luego en su evaluación sale que no, que es otra. Van a decir, es que estos me dijeron, no dijimos. Nosotros estamos haciendo una interpretación de estos instrumentos. Yo he visto varios instrumentos que andan circulando en las redes sociales que hasta se los venden, y tienen algunas respuestas que a consideración personal y de la maestra Lupita no son las correctas. ¿Sí? Pero ahí andan. Ustedes son los que van a definir al último qué es con lo que se quedan. Lo importante de este ejercicio, maestro, por eso es importante que haya interacciones, que logremos identificar y reflexionar la forma en que están estructuradas y las mismas pistas o claves que nos dan las preguntas, para que sean estas o sean las del examen, al momento que yo esté ahí con lo que haya leído, sin necesidad de memorizar, pero sí teniendo información, me sea factible o me sea práctico resolver el examen y no me estrese tanto. Si encuentro esta facilidad de identificar las palabras, de ir identificando la información que leo en los textos, en las preguntas, y pueda ir haciendo yo este ejercicio discriminatorio, voy a darme cuenta que habrá preguntas que nada más de verlas digo, estas no son, y me van a quedar una o dos, pero ya esas dos voy haciendo este ejercicio y entonces me ves más fácil responder de manera acertada sin agotarme tanto. Les vuelvo a repetir, y siempre que he dicho, la bibliografía que nos proponen es para leerla, reflexionarla, no para memorizarla. Y el estar enfrentándonos a este tipo de preguntas, que son las que nos van a poner en el examen, nos ayuda a movilizar lo que hemos estado leyendo y nos ayuda a conectar esta información que tengo aquí ya plasmada, que ya he interiorizado, y me lleva a reflexionarla y a identificarla en la pregunta. Si se dan cuenta, no son preguntas que requieran memorizar información, se requiere analizar y reflexionar. Entonces, escucho el argumento de alguno de ustedes para esta pregunta. Quien respondió A, B, C, D, ¿por qué lo hizo? Que nos dé un argumento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé quién va primero. Yo estoy súper segura que es la B, y contesté que es la B, B de bueno. Ok. La B. ¿Por qué? Porque el colectivo docente está en la etapa inicial. Entonces, del programa escolar de mejora continua. Entonces, ¿cuáles de las opciones de respuesta? Pues se fija en la meta, el director le va a ayudar a orientar la planeación de las actividades a seguir. Bueno, volviendo al punto inicial de que está en la etapa inicial, pues se fijan los objetivos y las metas. Se supone que en ese momento está el diagnóstico del programa escolar de mejora continua. ¿Qué nos interesa del diagnóstico? Pues como maestros, como yo como director, necesito y me interesa que mis docentes sepan en dónde están. Que revisar el diagnóstico que tenemos de nuestros alumnos y plantearme metas una vez analizado los resultados del ciclo anterior o al término del ciclo anterior. Entonces, yo como maestro, yo como director, necesito saber dónde estoy. Necesito ver
cuáles son sus conocimientos, habilidades de mis alumnos. Tengo que ver qué infraestructura, cómo van a participar, cómo van a trabajar los docentes, cómo van a hacer las prácticas docentes, cómo voy a avanzar en los planes y programas educativos. Para mí, la opción B es la más la más es la que tú cercana a lo que es contestarías. la ruta de mejora. Sí, yo estoy segura que es muy la bien, D. maestra. Gracias. ¿Alguien más? ¿Los que votaron por la C o la D? ¿Alguien que el Sí, D fue buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Referente a esta pregunta, para mí es la letra C, ya que dice, ya que aquí habla directamente que son metas. Estas 4 opciones ya son metas. Y con base a esas metas, lo que yo quiero lograr, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, con base a mi meta, entonces voy a hacer una planeación, una secuencia de actividades para llegar a esa meta establecida ya, digo, en pocas palabras, ¿no? Por eso es mi respuesta a la letra C. Gracias. Muy bien, gracias, maestro. Que fue la mayor, ¿verdad, Ricardo? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestro. Yo, maestra, quisiera participar. Bueno, quisiera comentar, no sé si me está escuchando. Claro que sí. Mire, yo también elegí la letra C. Ajá. Como decía el profesor anterior, efectivamente estamos hablando de metas y en el documento para la elaboración del programa escolar de mejora continua, nos dice que las metas, primero que nada, tienen que ser medibles. Exacto. Y en otro argumento del mismo documento nos dice que podría ser a mediano plazo, o sea, que no excediera de 2 años. Entonces, la letra C nos está mencionando para el próximo ciclo escolar, en donde estaríamos viendo, digamos, un mediano plazo, y estaríamos viendo que nos dice que las 2/3 partes de los alumnos, o sea, esa parte sí se puede medir cuando nosotros lleguemos al siguiente ciclo escolar, ver si realmente es que la meta se alcanzó, o a partir de eso, volver a modificar nuestra meta. Muy bien, maestro. ¿Cuál es tu nombre, maestro? Mi nombre es Andrés. Andrés, muy bien, maestro Andrés. ¿Alguien más va a participar junto con el maestro Andrés? Escuché una voz de una maestra. ¿Sí, sí. Yo quisiera aportar algo. Sí, maestra, sí, te escuchamos. Bueno, yo también escogí la letra C, así como lo comentan mis compañeros, porque nos dice que en el programa escolar de mejora continua dice que una meta, así como lo dijeron, tiene que ser alcanzable, y ahí nos dice cuánto tiempo se va a tardar. Nos dice también, el tiempo que es para el próximo ciclo escolar. Ya nos está dando como que esas palabras que forman la palabra como clave que es la meta. Que tiene que establecer un tiempo, tiene que establecer resultados, y ahí nos dice que el resultado es alcanzar los propósitos de aprendizaje en lectura y matemáticas. Muy bien, pues, maestra, ¿tu nombre? Es Adriana. Adriana, ajá. Y pues por último sí que es alcanzable porque nos dice 2/3 partes, o sea, no es algo como fantasioso de todos los alumnos van a alcanzar los propósitos, sino que ya nos está diciendo que son 2/3 partes y eso sí se puede lograr, entonces es realista. Y esa sería mi observación. Muy bien argumentado. A quien respondió la letra C y el maestro Andrés que la argumentó de manera clara y concreta, la maestra Adriana también. Pero el maestro Andrés dijo 3, 4 datos súper importantes. Nuevamente, y quienes votaron por la C, nuevamente, en esta pregunta la palabra era las siguientes metas. Y el maestro Andrés tomó como referente el documento que nos lleva a la elaboración de metas que nos dan para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Aquí es donde yo retomo la importancia de los documentos que nos están proponiendo la bibliografía para leer. Aquí se ve proyectado. Una meta, si yo tengo claro, como mencionó el maestro Andrés y la maestra Diana, y el maestro no recuerdo el nombre de quien participó antes, que también era la letra C, si yo tengo claro que una meta tiene que ser medible, tiene que tener tiempo y puede ser factible de alcanzar, al leerlas, inmediatamente voy a identificar cuál es una meta. La C es la que me marca que es para el próximo ciclo escolar, 2/3 partes de mis alumnos, que aquí puede ser que yo tenga una escuela con 100 alumnos, o vamos a suponer que tengo una escuela con 60, digo, mis 2/3 partes puede ser 40 alumnos, o puedo poner que mis 40 alumnos, o puedo poner que el 40% de mis alumnos alcancen los aprendizajes en lectura y en matemáticas. Yo no me estoy yendo a ningún otro lado más que lectura y a matemáticas, y nada más mis 2/3 partes de mis alumnos, y nada más en el próximo ciclo escolar.
Desde ahí yo tengo bien claro lo que voy a estar haciendo y lo que quiero hacer, y de ahí desprendo mis acciones. Las demás son metas también, o son diseñadas como metas, pero no son claras. En la A me dice que aumentar la participación de los padres de familia en la planeación, ejecución y desarrollo de las actividades escolares en el presente ciclo escolar. Bueno, pues mis padres de familia pueden ayudarme en la ejecución y en el desarrollo, pero en la planeación no los puedo involucrar a todos. Probablemente hago encuestas y aplico entrevistas, pero no son parte completamente de la planeación. Esa le corresponde al maestro. Conseguir que los docentes realicen sus actividades de enseñanza conforme a los nuevos planes y programas de estudios, esa es una meta, pero también esa es una obligación profesional. Eso es lo que nos compete. Si no estamos haciendo eso, pues entonces lo que tendría que hacer es asesorar. Pero aunque fuera eso, no me dice cuántos docentes, no me dice en cuánto tiempo, y no me dice en qué plan, en qué asignatura o en qué campo formativo. Me lo dice muy general. Y entonces si consigo que uno avance, lo alcancé, y si consigo que 10, también. No me permite hacer indicadores de logro. En la D, lograr que en los próximos ciclos escolares las escuelas se conviertan en la mejor de la zona con la participación de alumnos, padres de familia y docentes. No me dice mejor en qué, si mejor en deporte, si mejor en español, si mejor en conducta, si mejor en artes, si mejor en relación a qué. Y no me dice en qué va a participar el padre, no me dice en qué va a participar el maestro, ni el docente. Y en la C, sí puedo hacer un indicador de logro, sí puedo decir, de aquí, vamos a suponer, de agosto a diciembre, voy a ver de mis 2/3 partes, puedo hacer un indicador de logro para ver cuántos alumnos han alcanzado los propósitos de aprendizaje, cuántos en matemáticas, cuántos en español. Y al término del ciclo escolar voy a ver cuántos lograron avanzar en matemáticas y cuántos en español. A lo mejor no son las 2/3 partes, a lo mejor nada más 1/3 parte logró avanzar, pero tengo un indicador que me dice cuánto avancé y me permite modificar mi meta, o fue muy ambiciosa, o a lo mejor la rebasé, pero sí puedo ir midiendo. Entonces, ahí es la importancia de la lectura de mis documentos. Si tengo claro esta pregunta, teniendo claro cómo es una meta, rapidito la voy a poder contestar y hago este ejercicio de discriminación. Maestros, una aportación hasta aquí, una duda, maestro Ricardo. Si no, ponemos otro ejemplo. ¿Cómo vamos? Ponemos otra, Ricardo, para verla, y esta sería la dinámica de trabajo. Les digo, esa es la parte que estamos viendo de cómo vamos a enfrentar. Pues no sería enfrentar, sino a analizar. Yo creo, lo primero que yo les diría, porque tengo la experiencia de presentar estos exámenes, les digo, participé en la promoción de asesoría, presenté el de supervisión, es la segunda vez que lo presento, y yo les aseguro que sentarse a este examen, cuando lo vayan a presentar tranquilos y relajados, y hacerlo con un ejercicio de reflexión y de análisis, más que de querer contestarlo de tipo memorístico, ¿sí? Vamos a una tercera pregunta, y aquí me gustaría que alguien nos apoye a leer, si es que alguien la tiene ahí a la vista. El colectivo docente de una escuela propone desarrollar actividades extraescolares para apoyar el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con el director. Las actividades propuestas no son congruentes con los planes y programas de estudio vigentes. ¿Cuál de las siguientes acciones del director favorece la construcción de una perspectiva educativa común que contribuya al aprendizaje de los alumnos conforme al marco curricular vigente? ¿Les sigo? Sí, Inciso maestra, por favor. Argumentar ante el colectivo docente por qué no es viable la propuesta de los profesores, identificando en ella los aspectos que contradigan los planes de estudio vigentes. Inciso B, establecer con claridad los criterios adecuados para interpretar los planes y programa de estudio, a partir de los cuales cada profesor debe diseñar su planeación didáctica. Inciso C, convocar al colectivo docente para discutir la propuesta de los profesores y analizar de manera colegiada alternativa para adecuarla a los principios curriculares vigentes. Y D, respetar el punto de vista de los profesores y permitirles desarrollar la propuesta sin intervenir para no inhibir la participación ni entorpecer las actividades. Esta es una pregunta un poquitito más extensa. A ver, leanla, vamos a analizarla un minutito para que vayamos identificando. Es un grupo de profesores
Quieren desarrollar actividades, fíjense aquí lo que quieren desarrollar actividades extracurriculares para apoyar el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con el director. El director está viendo, él está observando que esas actividades no son congruentes. Quien va en función directiva, tomen el rol de director y imaginen, trasladen que están viendo esas actividades y como director, ¿cuál consideran que sería su postura o cuál sería la forma de atender esta situación? ¿Listos? ¿Sí, mi amor? ¿Lista? Ustedes están ahí viendo que esas actividades curriculares no son congruentes con los planes y programas de estudios. ¿Qué es lo que harían? Desde la función del director, desde el liderazgo directivo, ¿qué les correspondería hacer? Argumentarle al colectivo por qué no es viable la propuesta de los profesores, por qué no es viable su propuesta y llevándolos a identificar los aspectos que contradicen los planes de estudio vigentes. Establecer con claridad los criterios adecuados para interpretar los planes y programas de estudio a partir de los cuales cada profesor deberá diseñar su planeación didáctica. Convocar al colectivo docente para discutir la propuesta de los profesores y analizar de manera colegiada alternativas para adecuarla a los principios curriculares vigentes y respetar el punto de vista de los profesores y permitirles desarrollar la propuesta sin intervenir. ¿Quién está de acuerdo con la... Estoy ocupada. Yo tengo una... Sí, buenas tardes. Sí, maestro, adelante, te escucho. Sí, ahí, bueno, analizando la pregunta, habla de que el director observa que las actividades no son congruentes de acuerdo a los programas de estudio vigentes. Y viendo las respuestas, yo considero que la C está muy contextualizada porque, bueno, habla de un trabajo colegiado para buscar alternativas y de una adecuación de estas actividades. O sea, van a realizar los docentes un trabajo colegiado, se reúne y en base a eso toman la decisión para adecuarlas. O sea, yo creo que también como directivo, aquí la propuesta es escuchar los argumentos de los maestros y no cortarlos de tajo y mediante un trabajo colegiado buscar una mediación para adecuar esas actividades que vayan acorde a los programas curriculares vigentes. Exacto. ¿Y cuál sería aquí en esa cronología, maestro, de manera, lo estás haciendo muy claro, de manera, ¿cómo se por ahí? Bueno, no tan puntual, pero aquí lo dice en la pregunta, nos dice que tiene que contribuir para que construyan una perspectiva educativa común, es la palabra, nada más que se me movió. Aquí la parte es una que va hasta lo colaborativo también, entonces, bueno, el maestro nos argumenta, aquí en esta que dice la C, pues el director observa y dice, bueno, voy a convocar, voy a llevar y voy a llevarlo acá a una reunión y que lo hagan de manera, que lo construyan de manera colectiva. Esa sería una respuesta. Muy bien, maestro. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que esté de acuerdo con la C, que no esté de acuerdo con la C? Ay, no puedo hablar. Ven a más, ¿qué pasó? Ay, perdón. Es que estoy sí puedes, maestra, sí te escucho. Gracias. Lo que pasa es que están fallando mi equipo y hay varias veces he querido participar y no puedo. No, adelante. Concuerdo con lo del maestro, opino que es la letra C, porque como director tenemos que trabajar con el equipo en colegiado. Si los docentes desconocen, habla algo muy acertado ahí que están fuera de contexto. Entonces habría que checar
trabajar con los maestros para contextualizar cuáles son los planes y programas, qué actividades tenemos que hacer. Y muchos directores que actualmente están en función, al momento de estar frente a estas situaciones ya no lo realizan. Entonces sí es importante que para poder mejorar, tienen que estar trabajando el equipo completo, tanto director como docentes. Gracias. Ya, nada, maestra. Igual yo les recuerdo, en algunas otras reuniones en espacios que he estado, les he dicho que tenemos que estar pues, siempre muy conscientes de las tendencias. Ahorita ese trabajo, todo lo que es a lo colaborativo, a la construcción común, al diálogo. Entonces, todo aquello que me lleve a construir de manera individual, pues no es viable. Si vamos revisando, vemos la C, no hicimos la encuesta, pero bueno, ahorita una última pregunta, hacemos nuestra encuesta de esas respuestas. Vamos a ir viendo por qué probablemente la A no, o la B sí, o la B no. Si alguien dijo que la A sí, pues para ir viendo y ir argumentando. En la A me dice que el director lo que tendrá que hacer, argumentar ante el colectivo docente por qué no es válida la propuesta de los profesores, identificando en ella los aspectos que contradigan los planes de estudio vigentes. Esta, si se fijan, es como el hecho de que llega el director y no da la posibilidad de reflexionar ni de construir de manera común. Él nada más llega y dice, este es mi argumento y no son válidas por esto, las actividades. En esta primer inciso no se ve una actividad o no se ve un espacio en donde se siente o se haya un diálogo que lleve a una construcción común. Desde ahí ya es solamente a un argumento o una postura en donde nada más llego y digo lo que no es válido desde mi visión y identifico los aspectos que se contradicen, pero no doy espacio para que se haga una perspectiva educativa común. Retomando otra vez las palabras clave de las preguntas, aquí es una perspectiva educativa común y que de ende va a contribuir al aprendizaje. En el 2, establecer con claridad criterios adecuados para interpretar los planes y programas de estudio. Bueno, planes y programas de estudio ya están establecidos, pero nuevamente mi palabra clave es una construcción común, una perspectiva común. Y si yo nada más voy a llevar lo que va a los criterios adecuados para que interprete, es ya darle y decir así como es como debes de hacer las cosas y así los tienes que entender. Aquí no hay opción tampoco para dialogar ni para construir en común. Convocar al colectivo, que es la que decíamos, es una convocatoria en donde se hace una discusión y en esa discusión se analizan las propuestas de manera colegiada y al final de esto vamos a tener como resultados actividades que estén atendiendo el principio curricular vigente. En este diálogo se tendrá que identificar y el director dará cuenta de lo que él ve que no coincide con el plan y programa, pero lo hace en una construcción colectiva. Y la D, pues respetar el punto de vista de los profesores y permitir desarrollar las propuestas sin intervenir, es pues como una función de un director que dice, planearon y porque que la hagan y pues si les va bien, qué bien, y si les va mal, pues ni modo. Y ese tampoco no es el rol. Entonces, este es nuevamente lo que tenemos que ir discriminando, esas palabras claves y tener clara la función que me toca hacer. Miren, si estamos trabajando o si vamos a presentar para una función de dirección, tenemos que tener claro que mi población objetivo a la que yo voy a estar interviniendo y apoyando siempre va a ser a mis docentes. Todas mis acciones van a ir encaminadas a los docentes y a los padres de familia, pero a través de los docentes, no a través directamente del director, sino de los docentes. Si es para supervisor, mi población objetivo con la que me toca trabajar, mis acciones como supervisor son todas aquellas que van encaminadas al director y a través del director a los docentes. El supervisor no llega directamente al docente. El supervisor siempre va a tener acciones de implementación y de impulso y de fortalecimiento al director. El director al docente. Desde ahí es una forma de ir discriminando la función que nos toca. Y también ir discriminando lo que nos corresponde en estas preguntas. Nuevamente, contestar, alguien por ahí decía de las maestras, es que lo que hacemos en la escuela, tenemos información en el diagnóstico. Nuevamente, recuerden que este examen lo debemos contestar desde el deber ser. Y a lo mejor en la realidad en esta pregunta, sí tenemos un director que llega y dice, esta propuesta no es válida, porque no está de acuerdo y punto, y estos son los criterios que hay que implementar. Eso es en el ser, es lo que hacemos. Pero en el deber ser,
El director, este cuestionario de habilidades directivas, así eso va, es un líder que lo que tiene que hacer es fortalecer un colectivo y generalmente o en todas las actividades lo va a hacer a través de estrategias colegiadas, a través de un trabajo común, a través de un diálogo, a través de un diagnóstico, a través de la reflexión. Pocas acciones son las que tendrá que hacer de manera individual. Todo va a ser encaminado a acciones colectivas, en común, en diálogo, en diagnóstico, en reflexión, en análisis, en retroalimentación. Todas las acciones del director van encaminadas a ese sentido, igual que las de supervisor. Y este es el ejercicio que se está realizando. No sé, maestros, hasta aquí, si quisieran que viéramos otra pregunta, maestro Ricardo. Y me gustaría, maestros, me gustaría escucharlos. Si se fijan, es un ejercicio con 3 preguntas, llevamos solamente y tenemos casi 1 hora, porque este es el tipo de reflexión que me va a ayudar a entenderlas y a vincular lo que estoy leyendo de los documentos con las posibles preguntas que voy a tener en el examen. Así como están ahorita, yo creo que variarían muy poco, ¿verdad, maestro Ricardo? Las preguntas del examen. Sí. Van en esta sintonía, o sea, así como están este tipo de preguntas, son las que me van a poner en el examen que voy a presentar, ya sea para promoción horizontal o vertical, y así es como voy a ver yo reflejado los textos que voy a estar leyendo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de, tengo que tener información, claro, tengo que saber qué son las características de un liderazgo, tengo que saber lo que vemos ahorita de cómo se construyen metas, tengo que saber lo que es un trabajo colaborativo, tengo que saber también de aprendizaje de los niños, porque habrá preguntas en relación a eso, tengo que saber de normatividad, porque vienen preguntas de protocolos también, porque vienen preguntas de qué hacer si una escuela tiene una... No sé si viene ahí, maestro Ricardo, una donde viene una salón que no sirve, un aula que no sirve. ¿No la recuerdas? Ay, sí la recuerdo, déjala encuentro. Y si está ahí por ahí, porque tenemos que ver también de eso. Y entonces, esta es la manera, este tipo de preguntas, maestros, es la manera en la que me van a estar presentando la información que yo ya leí. Solamente que tengo que responderla en base al deber ser. Aunque haya una respuesta que me llame mucho la atención porque es lo que se hace en la escuela, tiene que ser en relación al deber ser. Y este es el ejercicio de cómo se ve ya plasmado esa taxonomía que hemos revisado. Y les decía, llevamos solamente 4 preguntas, 3, y ya llevamos 1 hora. Pero sí me gustaría escucharlos, maestros. ¿Qué les parece este ejercicio? ¿Quién ya hizo su examen de habilidades directivas, perdón, su cuestionario de habilidades directivas? ¿Qué les aporta este tipo de la actividad que estamos haciendo ahorita? Créanme que a mí esta parte es la que más me ha fortalecido en mis propios procesos, en los que he tenido que vivir para los exámenes y para las asesorías, el dialogar y el ver estos exámenes o estas preguntas, verlos de maneras menos frías, tratar de entenderlo, de quitarle la información que no me sirve y de identificar nada más. Ya cuando identifico yo las palabras clave, como que les pongo un tipo semáforo y digo, esto es lo que me preguntan. Este es el problema, quieren una estrategia colaborativa. Este es el problema, quieren una perspectiva de educación en común. Este es el problema, quieren que les encuentre una acción de trabajo con padres de familia. Y ya cuando yo logro hacer eso, pareciera como semáforo, ya nada más veo lo que quieren y ya me es un poco más fácil ir discriminando las respuestas que no son las acertadas. Maestras, me gustaría escucharlos. ¿Alguna aportación, alguna reflexión, algo que nos quieran compartir en relación a esta pequeña charla? Chicos, hablen. Todo muy claro, maestra. Se quedaron Maestra, impactados, ¿verdad? una pregunta. En el caso del instrumento que nos van a aplicar posterior a este de habilidades, las preguntas más o menos son planteadas de una manera parecida a este instrumento. Así es, maestro. Prácticamente, a mí no me extrañaría que una que otra de estas se fueran para ese instrumento de valoración, maestro. Van en este sentido. Este es un examen situacional. Si se fijan, bueno, ahorita estas preguntas tienen muy poquita información, pero hay preguntas, en mi caso, no sé a qué función vayan, maestro, pero yo que voy en el vertical, en el caso de supervisor,
tuve algunas preguntas que la información antes de la pregunta era mucha, me venía mucha información, me daba datos, me daba contexto, me daba muchas situaciones y luego ya la pregunta. Por eso son exámenes situacionales, porque primero te ponen una situación de una escuela y luego ya la pregunta. Pero este ejercicio es prácticamente el examen que vamos a presentar, el instrumento de valoración que nos van a aplicar, maestro. Gracias. Maestra, yo quisiera decir algo. Sí, dime, maestro. Bueno, en mi caso yo soy docente de primaria y ¿Sí? a mí me tocó participar para la obtención de la plaza en el 2015 con este tipo de examen situacional en el que nos aplicaba Ceneval. Y posteriormente, al término del segundo año de servicio, me tocó refrendar la plaza con la reforma educativa de Peña Nieto. También me tocó presentar este tipo de exámenes. Entonces, realmente, bueno, actualmente Ceneval todavía existe este campo de concentrado de reactivos que Ajá. probablemente reciclen. Pero sí Exacto. es muy parecido, viendo este tipo de reactivos. Y como usted bien dice, me tocaban preguntas que era más larga el contexto que las propias respuestas. O sea, te hablaban de la situación de una maestra en primaria, la situación del niño, del padre de familia, la postura del director y al final te hacían una pregunta al respecto. Entonces, sí se requiere pues tener un nivel de análisis, pues yo creo que más que nada eso, identificar, discernir y poder tomar la mejor decisión del deber ser. Exacto, muy bien, maestro. Tú con la experiencia que sabes que esto luego es como le empieza a encontrar uno el sentido y aquí la punto clave, como dices, maestro, dan mucha información. Hay preguntas que dan mucha información, pero el punto clave es en la pregunta, fíjense bien qué les piden. Porque en algunas cosas nos dicen una estrategia, en otras nos dicen cuál es el factor, en otras nos dicen cuál es la circunstancia, y eso, ante el mismo contexto, va a variar la pregunta. Y yo les dije eso ahorita, porque yo lo llegué a decir, es que vienen muchas preguntas iguales. No, es el mismo contexto, solamente que si ya yo me fijo ahorita, vienen 2 o 3 preguntas diferentes con un mismo contexto. Y esto es de lo que nos hablan de un examen situacional. Nos ponen una situación. Otro tip que yo les puedo compartir cuando la pregunta o el texto previo a la pregunta sea muy amplio, puedo irme a ver la pregunta para ya cuando yo vaya haciendo la lectura ya sé qué me van a preguntar. Se los digo por experiencia también. En los primeros exámenes era tanto el texto que ponían, como dice el maestro, me decían información del contexto, de los padres de familia, de los alumnos, de los maestros, que cuando yo llegaba a la pregunta ya no me acordaba de todo lo que había leído. Y entonces si yo leo, si el texto no está muy largo y yo veo primero la pregunta, y si yo veo, por ejemplo, ahorita que veíamos que era ahorita una perspectiva educativa común, yo ya voy viendo más o menos mi lectura, la voy enfocando a la problemática, porque si quieren que sea una perspectiva educativa común, quiere decir que no la hay. Y entonces si la pregunta, el texto es muy largo, pues veo la pregunta y ya más o menos yo cuando lea, ya digo, todo este texto va encaminado a buscar una estrategia colaborativa o todo este texto va encaminado a buscar una perspectiva en común. Esas son estrategias que yo he desarrollado porque han sido varios exámenes los que he presentado, pero sí es leer, ir analizando, como dice el maestro, hacer discernir y sobre todo identificar esas palabras en las preguntas. ¿Qué quieren? ¿Qué me están preguntando? Y son 2 o 3 palabritas la que cada pregunta tiene muy específico. Lo demás es como el contexto, como dicen comúnmente, como el relleno de la pregunta, pero a lo mejor lo que quieren es una estrategia colaborativa y rapidito ya me limito más a buscar lo que quieren. A lo mejor lo que quieren es una estrategia de intervención y ahí también ya tengo que tener claridad que es una estrategia de intervención. A lo mejor lo que quieren es una estrategia de convivencia. Desde ahí, ya cuando tengo claro todo el contexto que tiene la pregunta alrededor, ya no me es importante esa información, ya no la necesito tanto, a lo mejor nada más como referente, pero si ya tengo las palabras clave, ya sé qué quieren, qué me están preguntando y ya es más fácil que en las respuestas yo encuentre la acertada. No sé, maestros, ¿alguien más? Maestro Ricardo, si no lo encuentras, se las dejamos de tarea, porque al cabo tenemos muchas más ahí. La tenemos aquí, déjense las pongo. Ah, ok, esta porque esta me parece bien interesante. No sé por qué cuando estamos en grupo casi siempre la aplicamos. Listo, ahí está. ¿Alguien que nos la lea, maestros?
Yo. Sí. En una reunión de zona se discute la situación de riesgo en la que se encuentran varias escuelas debido a las fuertes lluvias. Una directora comenta que los techos de algunas de sus aulas están muy deteriorados y no sabe qué hacer porque además es nueva en el cargo. Un director le recomienda que valore el nivel de daño de los techos y que para no poner en riesgo a los alumnos y docentes, le ofrece un espacio que tiene disponible en su escuela. Otro le dice que a él le ha funcionado involucrar a los padres de familia. Y uno más le comenta que él gestionó recursos con las autoridades para la reparación de su escuela. Con base en las propuestas realizadas por los directores, ¿cuál es la intervención que permitirá a la directora enfrentar esta situación? A ver, maestros, ¿cómo vemos ahí? ¿Cuál es la problemática? ¿Me permite El daño a la comentar? infraestructura. Sí, maestro, adelante. A ver, esta sí la tengo para que votemos. Esa pregunta, en mi caso, hace 2 años tuvimos algo similar en la secundaria. ¿Qué hicieron, maestro? Relativo a la que... ¿Sí, perdón? ¿Y qué hicieron? A ver Sí. si hay algo ahí. Bueno, precisamente lo que dice una de las respuestas por ahí me llama mucho la atención. Lo que se hizo fue, se mandó a la autoridad competente, en este caso ¿cómo se llama? La civil esa. ¿Protección civil? Protección. De riesgos. Oigan, chicos, Y fue y checó una la preguntita infraestructura. antes. Chicos, porque ahorita el maestro ya nos va a dar la respuesta. Sí. ¿Cómo ves si primero lo sometemos a votación y ahorita que el maestro nos dé su punto de vista? Porque así vamos a ver cómo estamos y después la analizamos. ¿Cómo ve, Lupita? Y maestro, ay, disculpe. Sí, adelante, Ricardo, porque ya se ha dicho. Sí, Para que no nos dé... sí está dando la respuesta el maestro, pero vamos mejor a someterla primero a debate. Muy bien, y ya con esta pregunta para ir cerrando la charla de esto. Muy bien. Ok, adelante, votamos ahí. Sí, es que, ay, disculpa maestro, pero sí estaba muy asertivo hasta donde iba escuchando yo ahorita, pero mejor votamos y luego hacemos el análisis para ver la tendencia antes de dar la explicación. ¿Sí? Obvio, como hemos estado viendo, esta votación solamente está disponible para los que estamos aquí en Zoom. Los que están en Face, en YouTube, en otras plataformas viéndonos, no lo pueden ver, sino simplemente están viendo la diapositiva, desafortunadamente. Por eso los invitamos a que se unan a estos grupos que tenemos de charlas los miércoles y los sábados, en donde podemos interactuar y compartir el conocimiento. Esto es muy rico y nos nutre más que solamente ver el video en la plataforma. Ok, voy a cerrar votación en 5, 4, 3, 2, 1. Cierro votaciones. Y estos fueron los resultados, chicos. Ahora sí, Lupita y maestro, disculpen, es todo suyo. Adelante, maestro, ahora sí. Bueno, estaba comentando que pasó algo similar en relación a las lluvias, al agua, y que la infraestructura estaba muy dañada de una planta alta. En este caso, eran alrededor de 2 salones, y vino Protección Civil, valoró la situación, y bueno, ahí hubo una intervención de una autoridad. Sí, pero sin embargo, lo que se hizo fue reubicar a los alumnos de esos 2 salones a la misma institución, ahí mismo dentro de la institución. Entonces, y se buscó la colaboración, en este caso la intervención de las autoridades, pero
sí intervinieron económicamente, pero dijeron, ok, como, nosotros te vamos a ayudar con tanto, pero la escuela tiene que poner tanto. Ahí, decía, ahí hay una similitud en la respuesta que es la B, parece. Es la D, donde se está valorando la infraestructura y se están utilizando recursos propios de la institución. Claro, en colaboración en este caso también con las autoridades, pero ahí le voy a la B porque hubo una coparticipación tanto de la escuela y estuvieron utilizándose no esos grupos, pero la misma infraestructura de la institución. Entonces yo me quedaría con la B ahí. Algo similar a lo que tiene. La culeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Ay, alguien ya tiene la fiesta. Sí, ya lo eliminé. Maestro Ricardo, si pudieras ahí apoyarme porque no tengo esa diapositiva para ver las otras respuestas. El maestro fue la B, ¿verdad? Sí. Yo también creo que es la B. La B. Si me permiten, yo tengo Sí, adelante, la maestro. La D. ¿Por qué, maestro? D. La D. Muy bien, te escuchamos. Bueno, de entrada, considero que hay una situación de emergencia y dentro de los protocolos que marcan actualmente, y bueno, que ya tienen tiempo, uno de los principios fundamentales de los directivos es salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes. En este caso, ante el riesgo inminente que representa techo, física de niños, yo con que de principio hay que alejarlos de ese riesgo, ¿no? Y también aquí veo una parte en la cual intervienen los consejos escolares de participación social, porque cada una de las comisiones debe tener un plan, una alternativa en estos casos, y que uno de ellos pudiera entrar aquí con ese plan para buscar acciones conjuntas y posteriormente hacerlo con lo que corresponde, notificar autoridades, etcétera, para resarcir el daño físico, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, maestro. ¿Alguien más, maestro? Yo, maestra, Adriana. Te escuchamos. Yo considero que es considero, ¿verdad? Que es la A porque como está hablando de alguna emergencia o algún daño a la escuela, eso viene en el manual de seguridad escolar, si mal no recuerdo, y hablaba de la responsabilidad compartida, de cuando sucede algo que es ajeno a la escuela, como en este caso es algo natural que pasó. Ahí sí tiene que haber una responsabilidad compartida con Protección Civil, en este caso, con las autoridades locales y con los padres de familia. Entonces, sí considero que podría ser esa sería mi observación. Muy bien, maestra, gracias. ¿Alguien más? Una disculpa. ¿Sí? Sí, no sé si alcancé a darme argumentos, si lo escucharon. A ver, sí, bueno, continúa, maestro. Si de algo te quedó pendiente, te escuchamos. No, en ese sentido yo... Sí, hablaste de los comités, de los protocolos y de los comités, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, maestro. ¿Alguien más? Bueno, pues... igual yo, gracias. Bueno. Sí, maestro, adelante. Pues pienso bueno, así pues, por como se ha estado analizando el método, pues, de ir eliminando utilizando la palabra clave yo lo tomo así, para eliminar la respuesta que es incorrecta, pues la A, pues no pienso que sea esa. ¿Por qué? Porque ahí dice que se seguirán utilizando las aulas y pues como protocolo debemos de tener pues un dictamen de Protección Civil, ¿no? No podemos, de los especialistas, pues no podemos decir, lo voy a ver y está así, bueno, lo repello y ya queda, ¿no? O no sé, compongan esa lámina si es de lámina y ya queda. O el techo si está un poco cuarteado. Entonces,
pues considero que la A no podría ser. La C, pues tampoco, porque dice que se irá a otra escuela y no se pueden ir a otra escuela, pues puesto que se está huyendo de la responsabilidad, ¿verdad? No se está haciendo frente a la responsabilidad, no se está tomando en cuenta que debemos hacer frente, pues, como directores a eso. Y pues la D tampoco, porque dice que que se va a seguir usando ese espacio, dándole un uso alternativo, pero no sabemos exactamente, no tenemos la valoración de Protección Civil. ¿Para qué? Para que nos diga si es bueno seguir aprovechándolo o no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si llega a suceder un percance, aún teniéndolo en otra actividad, por lo que dice ahí, pues entonces va a caer sobre nuestra responsabilidad también. Entonces, para mí, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque pues ahí lo tenemos que dejar de utilizar temporalmente mientras nos dan un dictamen, ¿no?, de Protección Civil para que podamos hacer uso de él, y pues ellos nos dirán el nivel del daño que tiene. Muy bien. ¿Tu nombre, maestro? Félix. Maestro Félix, si se fijan ¿Puedo al maestro participar? Félix. Ah, perdón. Sí, adelante, maestro. Sí, nada más, igual para apoyar un poquito con lo que están diciendo. Igual yo en mi punto de vista como director, analizo lo que es aquí, dice, la directora, enfrentar esta situación. ¿Qué va a hacer para enfrentarla? Sí, no, es como una palabra clave, no, o sea, no irme a otra escuela, no dejar de trabajar, no pedir a las autoridades, que es parte de la autonomía de la gestión, ¿no? Pero yo creo que aquí el diseñar un plan de usos alternativos, ¿sí?, de las aulas que están afectadas, o sea, dejar esas aulas, no sé, como bodega, no sé, con lo que sea, con sus respectivas situaciones de seguridad, de forma que el riesgo no afecte a los alumnos. Aquí estamos tomando en cuenta a los alumnos, aquí los estamos cuidando, de forma que el riesgo no afecte. Recordemos que los alumnos son primero, los alumnos son el centro de la educación y tenemos que salvaguardar la integridad física de ellos. Aquí nos está diciendo que los estamos salvaguardando, que esta directora sí está tomando en cuenta a los alumnos, sí los está protegiendo, ¿sí? Pero que se está aprovechando el espacio, dice, el espacio, obviamente los espacios que están en riesgo no, sino otros espacios alternativos. Por eso dice diseñar un uso alternativo, buscar otros espacios que sí sean funcionales dentro del mismo plantel, pero sin poner en riesgo a los alumnos, ¿sí? El traslado es complicadísimo para otra escuela, ¿no? El dejar de utilizar temporalmente, pues si nos ponemos a ver, ir a meter la gestión con las autoridades para que me echen la mano, para que me ayuden a construir, a reparar y todo eso, van a pasar 2, 3 meses. Y todo ese tiempo los niños van a estar sin clases. Dejar de utilizar temporalmente los espacios para que identifiquen el daño también. Protección Civil, aquí en Sinaloa, por ejemplo, nosotros en la escuela donde trabajo, pedimos una capacitación de Protección Civil. Nos puso mil excusas de lo que teníamos que tener para modo de ir a darnos la plática. Cuando se vino los terremotos, los temblores y todo eso, una de las escuelas, uno de los salones se nos agrietó y nosotros, eso fue lo que hicimos. Eso precisamente fue lo que hicimos. Esa aula se canceló, se cerró y otro espacio que estaba perfectamente en buen estado se usó como un plan alternativo para que esos niños estuvieran ahí salvaguardados, ¿sí? Entonces, ese salón quedó sin utilizarse hasta que fue Protección Civil, fue Secretaría, fueron todos, pero para eso pasaron 6 meses, imagínense. Pero entonces, lo que ustedes hicieron, maestro, fue dejar de utilizar el espacio. Sí, ese espacio se canceló, se les indicó a los niños que ese espacio estaba clausurado, se pusieron todas las líneas de seguridad, ¿sí? Aunque era un salón que estaba en medio de otros, pero bien sabían los niños que ese salón no era un daño mayor, ¿no? Pero sí las paredes se gritaron de manera diagonal y todo eso, pero los niños sabían que se implementaba riesgo y lo que queríamos nosotros era la atención por parte de la Secretaría de Gobierno para que repararan los daños. Son escuelas viejas, ¿sí? Son escuelas muy viejas y que fueran a echar la mano, que fueran a ver cómo estaba la infraestructura y pues sí fueron, nos apoyaron con 2 salones, pero fue eso, ¿no? Se diseñó un plan alternativo para esos niños. Y lo que fue, fíjense, lo que nos llevó Secretaría para poder ayudarnos con esos 2 grupos fue llevarnos aulas móviles.
Ellos mismos, ya que evaluaron el daño, nos llevaron aulas móviles. ¿Para qué? Para que la biblioteca y la aula de cómputo que se estaba utilizando por esos salones se trasladaron a esas 2 aulas móviles, muy bien equipadas con su aire acondicionado y todo, pero fue dentro del mismo inmueble. Muy bien, maestro, pero lo primero que ustedes hicieron fue dejar las aulas, dejaron de usar las aulas. Efectivamente, En sí. el protocolo, eso... ¿Qué vamos a hacer? Para proteger a los niños, ¿qué vamos a hacer? Exacto, y aquí en este caso, en este tipo de casos, que a lo mejor, como son casos que no son de mucho, no competen mucho en la parte académica, a veces nos complican un poco en el deber ser. Pero lo primero es, el maestro Félix decía, primero es salvaguardar la seguridad de mis alumnos. Y entonces, para este tipo de preguntas, en este tipo de ejemplos que me van a poner de situaciones, es muy importante que yo tenga muy clara la información de los protocolos de actuación, porque aquí la respuesta, como en todos, tienen que estar dados en relación a al deber ser, no lo que yo haría. El maestro me comparte ahorita que la respuesta sería la de diseñar un plan de acción, pero correcto. En la práctica diaria me dice, pero cuando les pasó a ellos lo que pasó con su situación del aula, lo primero que hicieron fue dejar de usar el salón, que ese sería el protocolo el primero, dejarlo de usar temporalmente. Temporalmente puede ser según el daño un día, medio día, un mes, 6 meses, como dijo el maestro, pero hay que salvaguardarlo. ¿Qué tengo que hacer para saber cómo voy a actuar? Conocer los protocolos de actuación. Y aquí es otro documento que ese sí lo debo de leer, porque ese sí es muy puntual. Los protocolos no están sujetos a la interpretación. Los protocolos nos dicen qué debo de hacer cuando hay un incendio, cuando hay un niño de maltrato, qué me corresponde hacer. Y en este tipo de ejercicios es importante para poder responderlo, tener la información clara de lo que me implica un protocolo de actuación. Que es interesante que vi ahorita en todos ustedes, maestros, este ejercicio de reflexión que estuvieron haciendo para ir discriminando las preguntas, que si bien si les empiezo a contestar desde mi propia experiencia, ahí es donde me voy a conflictar un poco. Aquí es donde entra necesariamente la lectura de los documentos que me están proponiendo, porque entonces ahí va mi reflexión y mi análisis en lo que yo haría o lo que yo he hecho en mi escuela o lo que hemos hecho, pero en lo que debo responder en este examen, porque es a partir de lo que me dicen los documentos. Y ya teniendo este referente, puedo hacer con facilidad este ejercicio de discriminación, que la verdad, mis felicitaciones para los que han participado hasta ahorita, y en esta última pregunta, este ejercicio de discriminación tan puntual, me pareció excelente, porque esa es la intención que tenemos, de ir jugando con estas preguntas. Si ustedes tienen ya la posibilidad, si les ha llegado, no sé si el maestro Ricardo creo que les ha hecho llegar este tipo de preguntas, hagan este tipo de ejercicios de discriminatorios. Y si hay duda, nos remontamos al documento. En la bibliografía nos marca las páginas que nos van a solicitar y pues me tomo al documento si tengo duda y digo, ok, yo según mi experiencia, según lo que sé, esta es la respuesta, pero tengo duda, voy al documento. Y esto también es una forma de estudiar. En el examen de habilidades directivas son 46 preguntas. Esas 46 necesariamente me van a llevar a revisar los documentos o algunos de los documentos de la bibliografía propuesta. Y desde ahí voy anclando la información del documento con la información que me van a preguntar. Y es una forma también de estudiar. No sé, maestros, hasta aquí una pregunta, una duda, maestro Ricardo. No sé si hasta aquí vayamos cerrando, no sé, aportación de los compañeros, ¿qué les pareció? Maestro Ricardo, te cedo el micrófono. Déjame conecto el celular porque... Aquí el micrófono. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Ay, maestro Ricardo. Todos opinamos diferente. Maestro, tú la tienes ahí la respuesta porque ahora sí yo no la veo. ¿Ahora la qué, maestro? ¿Cómo? La respuesta correcta que tenías ahí de esa pregunta. Es que yo no la tengo. Ok. Si me puedes apoyar con esa para que se la leas a los maestros. A ver, déjenla, pongo de nuevo. Déjame conecto el celular porque se me está descargando. Esta, ¿verdad? Sí. Dejar de utilizar temporalmente. Esa sería, maestros, porque es primeramente el protocolo es salvaguardar la seguridad de mis alumnos. Y temporalmente, les decía yo, temporalmente puede ser un día, una semana, y claro que luego ya vienen las demás acciones del plan de emergente y la participación de los consejos de participación social y demás, pero lo primero es salvaguardar la seguridad de mis alumnos. ¿Sí, maestro Ricardo? ¿O andamos medio mal? Bueno, no, exactamente, como lo comentan también todos los demás compañeros,
sí es cierto. O sea, primeramente salvaguardar la integridad física de los alumnos en esa situación. Dejar de utilizarlas temporalmente y hasta que no haya un dictamen por parte de Protección Civil, porque la situación que nos están planteando sí está delicada. Entonces, hasta que no haya un dictamen de Protección Civil, no podemos reintegrarnos a las aulas. Y en la A, que también hubo muchos que hubo una votación porque estuvo entre A y B, 45% B, 36% el A. Entonces, ¿por qué la A, como mencionaban ustedes, no es correcto? Dice, porque al último dice, de modo que se puedan seguir utilizando. Coordinarse con la autoridad local, excelentísimo. Y con los padres de familia, mis respetos también. Para arreglar las zonas deterioradas de las aulas, eso sí no. O sea, porque si ya están cuarteadas, ya los techos están en ciertas condiciones, no podemos nosotros solamente con un enjarre, una pintura que se vea bonito, ya reintegrarnos a las aulas, porque es responsabilidad del director todo lo que ocurra dentro de ellos. Los padres están entregando a sus hijos en una institución que les va a brindar seguridad, ¿sí? Y ahí no se está brindando. Entonces, si algo sucede, es responsabilidad del director, dice, y de modo que puedan seguirse utilizando. Entonces, como dijo la maestra Lupita, los protocolos no son para interpretación, son para ejecutarse nada más, ¿sí? Entonces, por esas condiciones y por esas características, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Maestro Ricardo, pues de mi parte sería lo que quería compartir en esta tarde, este pequeño ejercicio de reflexión de estudio prácticamente, porque es una forma de estudiar y de pues ir identificando a lo que vamos a no enfrentarnos. Les decía yo que es una palabra que ya nos pone como que nerviosos, sino lo que vamos a vivir en el instrumento de valoración. Ese es el tipo de examen que nos van a aplicar, es el tipo de reflexión que debemos de hacer. Sí necesitamos leer los documentos, no memorizarlos, leerlos, entenderlos, asociarlos con lo que vivimos en el día a día. Y les decía yo, este instrumento que ya creo que lo has compartido, Ricardo, nos puede servir como un guión de estudios en el sentido de que lo leo, lo reviso, y si tengo duda voy y checo la bibliografía que me habla al respecto y voy encontrando cómo aplicarlo. Los ejemplos de los exámenes van a ser así, en esta sintonía. No sé cuántas preguntas, ya no recuerdo cuántas preguntas son, Ricardo. 46. En sí, ya cuando nos aplican el instrumento de valoración son como, no recuerdo, 80. Supuestamente son 100, pero no sabemos ahorita. Se supone que son 100, otros dicen que 120. Entonces, independientemente de esto, maestros, lo importante es la dinámica que hicimos ahorita de poder empezar a identificar este tipo de reactivos. Muchos me han dicho, oiga, pásenos el cuestionario, pásenos el instrumento, pásenos las respuestas. No, con todo gusto se las comparto, ese no es ningún problema, no les cobro ningún peso como en otras partes ahí en el internet que cobran tanto por compartir ese instrumento. Pues eso en donde quiera lo podemos conseguir. Lo importante que a nosotros nos interesa es que ustedes se lleven este conocimiento de poder identificar el tipo de reactivos. Yo ahorita les voy a pasar ahí en la liga que les puse en el chat aquí de Zoom, les puse para que si se quieren unir a ese grupo, ahí estamos compartiendo cuándo va a haber la reunión, qué temas vamos a ver, si hay alguna información que necesitamos darle a conocer, ahí se las podemos dar. Obvio, este link que les proporcioné ahí es para los que todavía no están en los otros grupos que tenemos. Tenemos 8 grupos aparte. Esos ya tienen su información y su seguimiento específico. Este grupo es solamente para los nuevos que se quieran integrar para empezar a recibir la información que nosotros estamos proporcionando. Ahí les voy a compartir este instrumento, pero no es la respuesta, maestros, es la interpretación que hagamos de esa respuesta. ¿Sí? Entonces, maestros, por nuestra parte es todo. No sé si hay algún comentario que quieran hacer al respecto. Las sesiones son miércoles y sábado. Tenemos también los lunes y los viernes, pero esas sí tienen un costo, ¿sí? Estas no, miércoles
y sábado no, porque es el seguimiento que le damos a todos los grupos que tenemos. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganlo ahorita, ¿sí? Para poder ofrecerles un mejor servicio. Y maestra Lupita, pues muchísimas gracias por tu experiencia que nos acabas de compartir aquí con los muchachos, muy asertiva, qué bueno, y hubo mucha dinámica. Mientras no compartamos el conocimiento, no lo manipulemos, no interactuemos, el aprendizaje se va a dar de una manera más lenta, maestra. Si ustedes interactúan con estos simuladores que les pusimos ahí de encuestas de votación, les aseguro que van a tener mejor asertividad, ¿sí? Adelante, maestros. ¿Algo que quieran comentarnos antes de cerrar esta sesión? Ya tenemos casi 2 horas, entonces pues yo creo que ya es tiempo de que esto lo finalicemos, porque pues es cansado estar escuchando a una persona, es cansado, aunque por muy dinámica que sea, es cansado. Adelante, Cefe. Adelante. Bueno, mi pregunta es, ya ve que en el preregistro nos aplicaron unas habilidades también. Y hace días yo hice otro cuestionario que me mandaron por mi correo. ¿Esos van a valer puntos o no valen puntos? A ver, Lupita. El de habilidades directivas tiene un puntaje, bueno, son 80 puntos, al menos en la parte de supervisión y dirección. El de habilidades directivas, ese. Sí tiene un puntaje. Sí. Influye un poco, o sea, se va sumando, pero sí tiene un puntaje de 80 puntos. 80 puntos. Porque esas preguntas las que nos están compartiendo, esas son las que venían en esas habilidades, el cuestionario de habilidades. Esas son las que venían. Entonces, sí, maestro, son de ahí. Sí, pues asistir con ustedes y no sé si también nos podrían compartir así de manera general lo de matemáticas, porque también ahí pues surgen muchas dudas también en matemáticas. Sobre matemáticas, sobre la asignatura, maestro, ¿quién va a presentar por hora o no? No entiendo muy bien lo de matemáticas. Es un examen de conocimientos que no, porque ya ves que a veces cuando es una de todas las asignaturas. No sé, yo nunca he participado, es la primera vez. ¿Para qué vas a participar, maestra? Sí, ya me entendió. Para ser directora, soy maestra de grupo. Okay. Bueno, el examen que te van a poner para ser directora es así, es prácticamente muy común o muy parecido a lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué te puedo sugerir como una sugerencia? Que cuando tú estés presentando tu examen, trates de pensar o de ubicarte en la función del director. No te ubiques en la función de docente, porque desde ahí las preguntas que te pongan te van a llamar la atención las que hablen de la intervención docente. Tú tienes que empezar ahorita, como dicen por ahí comúnmente, a pensar, cuando presenten el examen, a pensar como director. Desde ahí ya te tienes que ubicar como director, porque si lo haces pensando como docente, vas a responder como docente, y eso es como que algo que complica mucho cuando estamos en un examen. En mi caso soy asesora, pero cuando presente el examen de supervisor, cuando estaba con las habilidades directivas, de repente me movilicé un poco hasta que dije, caray, voy a presentar para supervisión. Me están preguntando como si yo ya fuera supervisora. No me están preguntando a ver si son, no. Las preguntas es según desde la supervisión que haría. Entonces yo tengo que sentirme ya supervisora. Entonces eso es lo que te van a preguntar. Va a ser un examen como este que estamos viendo, maestro. Preguntas de este tipo, así de manera muy general. De asesoría, de liderazgo, de acompañamiento, del programa de mejora continua, de protocolos. Te van a preguntar desde la función directiva sobre todos estos documentos. Maestra, yo creo que la maestra, bueno, Zeta Fernández se quedó con la idea de cuando nos hacían aquellos viejos exámenes. ¿Sí? De carrera magisterial. Sí, donde venían preguntas de matemáticas y a veces sí muy complejas. Ahorita, maestra, pues básicamente le pudieran preguntar algo de los campos de formación, que son especialmente los matemáticos, le podrían preguntar del enfoque acerca de la asignatura, cómo actuaría, cómo se emplearían en los niños, si estamos trabajándolo bien. Para allá más que nada iría este tipo de preguntas, maestra, ¿sí? Creo yo, ¿no? No sé si sí, no serían tanto como los niños, sería, por ejemplo, estás observando una clase de una clase de grupo y
qué tienes que hacer para que tu maestra atienda el enfoque en las actividades. ¿Cómo puedes orientar para que tus docentes identifiquen las características de esto? Todas tus preguntas al director van encaminadas a la asesoría, al acompañamiento y al fortalecimiento del colectivo docente. Sí, y va a ser como dice el maestro, no te van a preguntar, no hay preguntas memorísticas, todos van a ser ejemplos, todos van a ser ejemplos de lo que tendrías que hacer como directora en ciertas situaciones. Pero voy a ir respondiendo como si ya fuera la directora, ¿verdad? Como si ya fueras directora, tú tienes que pensar como directora, porque si piensas como docente, Sí. las respuestas van a ser muy diferentes. Diferente. El que va para Muchas director ya, gracias. pues, ya conteste como director. Sí. Digo, no Gracias. como supervisor. Muchas De nada, gracias. maestro. Pero no como lo que creemos actuar, No, sino como el como deber el ser, deber maestra, ser. Lo que Uficán quiere. ¿Cómo quiere que Sí, seamos los maestra. maestros modelos? ¿Cómo No quiere que como tu seamos- directora de ahorita, maestra, sino como el deber ser. Por eso No. vas a estudiar, por eso hay que leer. No te van a preguntar nada de lo que no te hayan puesto en la bibliografía. Y si se fija, la bibliografía viene con las páginas. No nos van a preguntar nada de lo que no venga en esa bibliografía enmarcado. Recuerden, aunque ustedes digan, es que en mi escuela se hace esto, no, pero ese no es, el deber ser es esta. Aunque mi director nunca lo ha hecho, yo sí lo voy a hacer cuando sea director. Y yo sí lo voy a hacer cuando sea supervisor. Muy bien, maestros. Bueno, Ricardo, pues. Bueno, pues Bueno, muchísimas la hora del café. La bibliografía es. En la guía, maestra. ¿Dónde está? ¿Dónde? Hay una guía que ya nos proporcionaron de estudio y en esa guía